Buenos días, mediodías ya. Bienvenidos a esta sesión en la que tratamos de compartir con ustedes un poco de lo que llevamos a cabo en la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes del municipio de San Pedro. Mi nombre es Marta Sañudo y yo funjo como secretaria de esta Secretaría de Cultura, Educación y Deportes. Les recuerdo que el municipio está dividido en secretarías. Cada secretaría pues trata de hacer lo mejor que se puede en un área, aunque las secretarías pues tocamos áreas en común. Por ejemplo, nosotros nos encargamos de deportes desde la Secretaría de Cultura y Deportes, pero también está el área de canchas y parques, y con eso pues nos relacionamos con la Secretaría de Servicios Públicos, y así hay mucha colaboración entre los secretarios, pero cada secretaría le queda pues promover ciertas acciones. En el campo de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes promovemos pues ciertamente el arte, el conocimiento y el deporte. Pero también como cultura, pues tenemos una amplitud de temas que promovemos. Y en especial, el día de hoy queremos compartirles un área que es la que está a cargo de Leticia Esquer, quien es nuestra coordinadora del área que le llamamos cultura de la sostenibilidad. A veces también pensamos que es una especie de cultura de bienestar comunitario, y queremos empezar a que nos platique, Leticia, ¿cómo ves tú esta relación? O sea, ¿por qué cultura se relaciona con sostenibilidad? Bienvenida, Leti. Gracias, Marta. Hola a todas y a todos, espero que estén teniendo un buen lunes e inicio de semana, después del fin de semana que tuvimos lleno de actividades en la Secretaría de Cultura, que por cierto fue un éxito. Sí. Ayer la transmisión de las diferentes actividades. Sí. Bueno, volviendo a lo que platicábamos sobre la sostenibilidad, hay que entender primero qué es la cultura, que es algo que Marta ya nos ha comentado en diversas ocasiones, ¿no? La cultura, además de la manifestación artística, del teatro, de la pintura, todas estas cuestiones de las bellas artes, la cultura engloba la forma en que interaccionamos las personas, la forma en que convivimos, los modelos de pensamiento, la forma en que entendemos también la espiritualidad y la relación con otros, con el espacio y con otros seres vivos. Entonces, todo esto moldea también los hábitos, los usos y las costumbres de las comunidades y de las personas. Entonces, a lo largo de la historia, las diversas sociedades humanas han tenido distintas formas de vincularse con el entorno y con la naturaleza también. Entonces, a principios del milenio, de los 2000, la UNESCO en la Declaración Universal pues ha hecho mucho énfasis en esto, y año con año se reitera cómo la cultura es crucial para promover una forma de desarrollo de las naciones y de los pueblos más acorde a una relación amigable con otros seres vivos, ¿no? Sí, entonces hay como que una ambigüedad con la palabra cultura, ¿verdad? A veces parece como que la cuestión de ser culto quiere decir que lees muchos libros y sabes de música clásica y de pintura abstracta. Pero cuando pensamos en cultura en relación, por ejemplo, con otras culturas como la China, pues te queda muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la cultura mexicana comparada con la China? Pues tiene que ver con qué comemos, cómo nos saludamos. La vestimenta pues está siendo cada vez más global, y tal vez nos vistamos similar en todo el planeta con Adidas y marcas internacionales, pero toda la forma de nuestra identidad como pueblo pues tiene que ver con la cultura, y en específico cada cultura pues trata de entender su lugar en el universo y cómo debemos de cuidar el planeta. Entonces hay una cultura de la sostenibilidad. ¿Qué implicaría esta cultura de la sostenibilidad, Leti? Me hiciste recordar una anécdota de hace unos años, hago el paréntesis porque creo que nos ayudaría a entenderlo mejor. Y hacíamos una dinámica entre amigos de la misma generación del 87. ¿Se escucha mejor?
¿sí? Y estábamos en una mesa, una amiga, Maki, que espero que vea el video, ella es japonesa, otro compañero, Eric, que él era de Chiapas, y yo. Los tres teníamos en ese entonces 30 años y contábamos de nuestras vidas. Y pues para nuestra sorpresa había más similitudes en la forma de pensar, en las costumbres, en la vestimenta, como bien lo dices, y en el acercamiento que habíamos tenido con la naturaleza y con otros animales y plantas, entre Maki y yo, entre una japonesa y yo, que con mi compañero de Chiapas. Porque mi compañero Eric, él había crecido en el campo, en una comunidad indígena, muy allegado a la tierra y al cultivo, y Maki y yo éramos citadinas, ¿no? Entonces esto que dices tú, ¿no? Cómo es distinto la forma en que nos interaccionamos de acuerdo al modelo del pensamiento y donde hemos crecido. Entonces, pues lo que queremos rescatar desde la cultura de la sostenibilidad es como impulsar esas buenas prácticas que existen en todas las sociedades que nos ayuden a vivir mejor, a tener una vida más digna. Y en cuanto al término sostenible, significa que garanticen la permanencia de estas buenas costumbres a lo largo de los años para que las futuras generaciones tengan garantizado su acceso también a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, sostenibilidad está muy claro definirlo así como queremos que nuestros niños y nietos, ¿verdad?, tengan un mundo similar al que nosotros tuvimos o mejor. Uh-huh. ¿Y cómo le podríamos hacer para que eso ocurra? Y veamos cómo ya no está ocurriendo, es decir, ya paramos esa herencia. Por ejemplo, yo recibí, todavía recuerdo, por ejemplo, ir a la Huasteca a buscar pescaditos, yo de niña. Y lo que le estoy dejando a mis hijos, pues es una Huasteca totalmente seca, un Cuatro Ciénegas destruido comparado con yo nadar en las pozas. O sea, hemos hecho muchísimas cosas terribles de manera que nuestros hijos y ciertamente nuestros nietos no van a disfrutar de bellezas naturales que eran lindas contemplarlas, pero que también implicaban ecosistemas que son necesarias para poder garantizar la vida humana en el planeta. Entonces, necesitamos cambiar hábitos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Cultura para cambiar hábitos o para conocer hábitos mejores? Cuéntanos. Pues haciendo también mucho uso de la vinculación con otras secretarías, como bien lo comentabas, Marta, y con otras direcciones, hemos delimitado como líneas estratégicas, ¿no?, que tienen que ver con cosas muy sencillas que en nuestro día a día podemos seguir mejorando, como nuestros hábitos de consumo, la mayor conciencia en cuanto al manejo de los residuos sólidos, o lo que de otra manera le podemos llamar la basura que generamos en nuestros hogares y como ciudad, la relación que tenemos con otras especies, teniendo un mayor acercamiento a la biodiversidad, sobre todo ahora que hemos visto tantas visitas de nuestras colegas especies de osos negros. Uh-huh. Entonces tenemos también el impulso a la movilidad activa en colaboración con el INPLAN y con la Dirección de Movilidad. Y con movilidad activa me refiero al uso de la bicicleta y otros medios de transporte no motorizados. Tenemos también mucho acercamiento a la autonomía alimentaria, es decir, que las personas seamos cada vez más conscientes en la forma en que nos nutrimos y que podamos ser capaces de producir nuestros alimentos, ya sea en nuestras casas o a nivel comunitario. Por ahí tenemos también un programa muy interesante que esperamos lanzar próximamente. Y bueno, entre otras cosas que tienen que ver con una mayor conciencia de dónde estamos, ¿no? O sea, otra anécdota que me hiciste recordar, mi mamá vivía en el centro de Guadalupe y estudiaba en Fundidora, y ella decía que para ir a la primaria ella cruzaba el río Santa Catarina caminando. Y en su camino pues podía ver todos los animales en el río, las aves, las garzas, etcétera. Entonces eso también a la infancia le da pues mayor autonomía y mayor cercanía con su entorno, y como un sentido también de mayor responsabilidad con lo que está cerca de ti. Sí, hemos hecho enormes cambios. Ahora,
¿qué es lo que estamos también esta semana impulsando específicamente con respecto a la movilidad más sostenible? Porque, fíjense, hemos tratado de ver cómo podríamos imaginarnos cambios de hábitos en términos de 3 cuestiones. Una es cómo cuido mi cuerpo, es decir, qué es lo que como, cómo cuido mi mente, si hago ejercicio o no. Y en todo esto, pues tiene que ver mucho qué consumo, ¿verdad? Que está relacionada con la segunda cosa. Después de cómo cuido mi cuerpo, es cómo cuido el medio ambiente. Y la mejor manera de entender cómo cuidarlo, pues es otra vez tomando conciencia de qué estás consumiendo, de dónde vienen nuestros alimentos, qué animales hay también cercanos a nosotros, como tú decías, o sea, la flora y la fauna local, pero también los vegetales o verduras que nos vienen de la localidad. Todo esto tiene que ver con cuidar el medio ambiente. Y la tercera cuestión que nos gustaría, entonces, ¿cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo cuido el medio ambiente? Y la tercera es cómo me muevo en la ciudad. ¿Y qué estamos haciendo con este respecto? Pues estamos muy felices porque desde la Dirección de Educación, que es parte también de la Secretaría, y en vinculación con el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana, junto con otras múltiples dependencias, servicios públicos, deporte, etcétera, se ha diseñado un programa de cultura vial a la par de frente a la contingencia o a la emergencia sanitaria, el lanzamiento de un plan de bicirrutas y de préstamo de bicicletas en el municipio. Entonces, esta semana arrancaremos con una serie de ciclocarriles, bicirrutas prioritarias para ciclistas y otras confinadas que nos ayuden a conectar el sector poniente del municipio con el casco urbano. Hemos diseñado esta estrategia pensando en que frente a la emergencia sanitaria necesitamos disminuir el número de personas que se transportan en transporte público, que se desplazan a partir de transporte público para disminuir los riesgos de contagio, pero también en dar una alternativa y ayudar a salvaguardar la economía familiar al mismo tiempo de seguir disminuyendo las emisiones contaminantes en nuestra ciudad. A ver, esta es una buena manera de interrumpirte. Quisiera yo saber si tú tienes claridad respecto a cuál es la relación entre el COVID, o sea, la idea de estos virus y la contaminación. ¿Hay alguna o no? Porque fíjate, una de las controversias de las cuales tú, Leticia, estás muy al tanto es el que parece, por ejemplo, que a pesar de que hemos disminuido muchísimo los carros, no se ha disminuido la contaminación en Monterrey. Y luego existe pues esta relación no tan clara de si, por ejemplo, el que tengamos más contaminación afecta el que seamos más propensos a contraer el virus, o ni siquiera a contraerlo, más bien a enfermarte terriblemente con el virus. Cuéntanos al respecto. Sí. Bueno, haciendo otro paréntesis sobre la contaminación, existen muchos factores que propician que en un día haya mayor o menor contaminación, ¿verdad? La presión atmosférica, las temperaturas, la humedad, o sea, porque todo esto ayuda a que los gases que se emiten, las fuentes contaminantes, se condensen y se queden en la ciudad o se vayan a otros lados. No significa que dejen de generarse por las condiciones climatológicas, ¿no? Sino que estas pueden ayudar a que se quede o que se vaya la contaminación. Eso por un lado. Si fuera del COVID, general, por historia, en diciembre, en enero, febrero, en invierno, en nuestra ciudad, las condiciones climatológicas ayudan a que la contaminación se condense y se quede en la ciudad. O sea, el frío hace que esta nata de contaminación se quede en la mancha urbana, ¿sí? Eso es independientemente de si hay COVID o no hay COVID, ¿verdad? Yeah. Y las fuentes pueden ser fuentes móviles, o sea, como los automóviles, o pueden ser fuentes fijas, como las industrias, o como un lote desprovisto de vegetación que con los vientos pues se levantan todos los polvos, y esa también es contaminación, ¿no? O sea, la erosión del suelo pues también genera contaminación. Entonces hay muchas fuentes naturales
y digamos de origen antropogénico o por las actividades humanas que generan contaminación en nuestra ciudad. Entonces hay que estar muy al tanto de esto porque también vivimos cerca de áreas áridas que cuando no hay lluvia, cuando el suelo está seco, pues es más fácil que se erosione, ¿no? Voy a jugar aquí la abogada del diablo porque yo conozco a Leti muy bien y entiendo lo que me va a responder, pero entonces, por lo que nos estás diciendo, pareciera que tú estás diciendo, bueno, pues entonces no importa usar el carro o no usar el carro, porque de todas maneras hay mucha contaminación en Monterrey que viene de otras fuentes. A ver qué nos contesta Leti. Perdón, si no fui clara. No, más bien les estoy explicando como de dónde vienen las fuentes, pero no significa que siempre haya mucha contaminación. Son como, más bien lo que tenemos que hacer nosotros es que si conocemos el espacio donde vivimos, tenemos que disminuir al máximo las emisiones contaminantes, ¿no? O sea, porque Monterrey es una ciudad industrial, es una ciudad, bueno, el área metropolitana, con cementeras, con pedreras, y estas dos fuentes pues siguen permaneciendo, ¿no? Entonces, las fuentes móviles, los coches también siguen emitiendo y emiten otro tipo de partículas. Hay un sistema de medición que se ha ido actualizando. Desgraciadamente en México a nivel nacional y en el área metropolitana estamos un poco rezagados con las recomendaciones a nivel internacional y nuestros rangos son un poco más tolerables a lo que la OMS diría, ¿no? O sea, si la OMS dice tienes que hacer 30 minutos al día, haciendo una analogía con esto, pues acá en México diríamos solo 10 minutos, y en realidad es más, ¿no? Entonces, más bien estamos sobrepasados. O sea, lo que ha pasado ahora con el COVID es que en lugar de tener extremadamente mala calidad del aire, gracias a que se disminuyó el uso de los automóviles, ahora tenemos calidad mala o regular. Ok, entonces ya me queda muy claro. Sí necesitamos dejar el coche, porque si no hubiéramos dejado el coche esta semana, con toda esta inversión que hubo, estaríamos todos apanicados de que los niños no pueden ir a la escuela y mil cosas, porque estaría terriblemente rebasado. Y gracias al COVID y el hecho de que no estamos usando los coches, podemos decir que está muy mal la calidad, pero no de manera urgente, pues, terrible, pues. Entonces, sí nos conviene aprender en este tiempo de estar en casa posibles hábitos que se vayan a quedar con nosotros, como esta situación de empezar a ver qué tan posible es que yo me mueva en bicicleta para distancias que sean posibles, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, en Bélgica y en Inglaterra, tienen distancias larguísimas y la gente compra bicicletas eléctricas que les ayuda a ir a veces 40 kilómetros, pero pues ayudados por lo eléctrico. Claro, aquí siempre dicen, híjole, pero el calor y las montañas, pues yo les quiero decir que en otros países hay la lluvia y el frío y pues la cuestión es cómo culturalmente vamos adoptando hábitos, ¿verdad? De hecho, pensando en las características climatológicas, Andalucía, por ejemplo, en España, que es muy similar, así, si no me equivoco, de la ciudad, pero fue una de las ciudades más amigables con la bicicleta en el ranking de ciclociudad a nivel mundial. Y tiene prácticamente las mismas características de temperatura en verano y el mismo calor, ¿no? O sea, como climas muy secos, muy calurosos y la gente se ha adecuado. Claro, lo que hay que hacer también y que estamos impulsando mucho desde el municipio es que la infraestructura lo propicie. Si las calles y los señalamientos ayudan a que más personas nos sintamos seguras, cómodas, que nos convenga hacer los desplazamientos en bicicleta, pues cada vez habrá más ciclistas. Si seguimos plantando más árboles en la ciudad, pues las condiciones climatológicas van a mejorar, ¿no? Con mayor sombra, pues bajan las temperaturas. Entonces, al final es un esfuerzo conjunto en el que, digamos, las personas que nos podamos mover en bicicleta lo hagamos y quienes no, pues cumplamos con nuestra función de ser amigables con quienes lo están haciendo y agradezcamos que lo hagan, ¿no? Porque mientras más bicis hay en la ciudad,
Eso implica menos gente en el transporte público, menos gente conduciendo coches, menos niveles de hacinamiento y por lo mismo menos riesgos de contagio ahora en el marco de COVID, pero en general cuando volvamos a esta nueva normalidad, pues serán más cómodo para todos que nos movamos. Y en ese sentido recuerdo unas calcomanías que se pueden poner en las bicicletas que dice algo así como que yo apoyo a que haya un carro menos en la ciudad, ¿no? Está muy padre tener algo así. De manera que los que vamos en un carro y veamos una bicicleta, pensemos, wow, el hecho de que este ciclista ande allí implica a lo mejor un carro menos y entonces estar agradecido y respetarlo, obviamente. Okay. Cuéntanos más sobre esta ruta. ¿Cuándo empieza? ¿Qué necesito para poder prestar, o sea, tomar prestada pues una bicicleta? ¿Cómo está la cosa? En esta primera fase, la bicirruta va a conectar el poniente con el casco urbano. Pasaría por la calle García Leal y Cloutier en San Pedro 400, conectaría por Corregidora, llegaría al casco urbano, tendrá conexión con Juárez, con Porfirio Díaz. O sea, es un circuito como en una especie de 8 doblado. Es para cualquier persona que se mueva en bici y o en un sistema no motorizado. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Habrá 3 estaciones para préstamo de bici. Hay que hacer mucho énfasis en que es para desplazamientos esenciales. No son bicicletas que se van a prestar por ahora para el tema recreacional o para ir a hacer deporte. Es para las personas que necesitan moverse para ir a trabajar. Pero entonces, ¿me la vas a prestar toda la semana o cómo está la cosa? Es préstamo diario. Esperamos que los desplazamientos sean solamente para conectar de un origen a un destino y lo pueden dejar en cualquiera de las 3 estaciones. 2 estaciones estarán en el poniente y una estará en la Plaza Juárez. La idea es que puedan sacar una membresía semanal sin costo alguno, todo es totalmente gratuito, es solamente como para poder tener un mayor seguimiento de las personas usuarias del sistema y poder ofrecerles también beneficios como, bueno, quizás no deba decir esto, pero habrá algunas sorpresas para las personas. ¿Y qué necesito llevar para hacerme miembro? ¿Necesito ser de San Pedro? Es para cualquier persona. Porque no necesito ser de San Pedro, porque estamos muy conscientes que la mayoría de las personas, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas personas que trabajamos en el municipio vivimos en otros municipios. Entonces la idea es que podamos, por ejemplo, si alguien toma 2 camiones, en lugar de tomar 2 camiones, pueda tomar 1 y en el último pedazo de su recorrido pueda hacerlo en bicicleta. Y entonces ya tenemos una conexión intermodal que nos ayuda al menos a bajar el nivel de personas en transporte público en uno de los recorridos. ¿Y qué documentos necesito llevar yo a esa estación de bicicletas donde me las pueden prestar? Como en cualquiera de los centros de la Secretaría de Cultura y Deportes y en la mayoría de los gimnasios y espacios a los que asistimos las personas, pedimos documentos básicos de identificación oficial, un comprobante de domicilio y una fotografía para hacerles su hermosa tarjetita que nos ayude a identificarnos como parte de esta red de bicicleta pública y es todo. Entonces yo llego, me prestan la bicicleta, me voy a mi chamba o a otra parada de camión y ¿cómo le hago para dejar la bici en ese lugar y que no se la vayan a robar? Se tiene que dejar en las 3 estaciones, o sea, sí tiene que ser en una estación para que entonces las demás personas que vayan a requerir la bicicleta puedan solicitar. Entonces me voy, haz de cuenta, de Cloutier a la Plaza Juárez en bicicleta y la dejo allí. Y después camino a Vasconcelos y tomo otra, por ejemplo. Okay. Claro, tomando siempre la sana distancia y el resto de las indicaciones que nos han hecho las autoridades en materia, para que nos sigamos cuidando y cuidando a las demás personas. También para eso el equipo de la Dirección de Movilidad junto con el área de deportes del municipio estaremos vigilando muy bien que las bicicletas estén sanitizadas para seguir cuidándonos y que no nos sigamos contagiando. Bueno, pues entonces démonos cuenta que desde la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte resulta que del área de deportes tenemos este apoyo que nos están dando de ver que estas estaciones vayan a estar funcionando fantásticamente bien y empezamos mañana.
La red de bicirutas empieza mañana. El préstamo de bicis estamos esperando empezar el miércoles o más tarde el jueves. Pero es buenísimo. Esta semana. Leti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos entonces un área dentro de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes que se encarga de promover estos hábitos sostenibles. Muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a dar ahorita la entrada a nuestro siguiente invitado. Antes les quiero recordar que la cartelera de lo que ocurre todo el día de toda la semana está en nuestra página de Facebook, es decir que al inicio de la página, pásale Gerardo si quieres, al inicio de la página tenemos allí la cartelera. Esta semana pues tenemos como de costumbre muchísimas cursos, talleres interesantes. El día de hoy, por ejemplo, pues como siempre comenzamos con yoga, cuestiones deportivas y después vamos teniendo algunas otras charlas. Es una cartelera amplia y los conciertos son casi siempre a las 8 de la tarde. El martes tenemos un concierto también al mediodía, bueno, a la 1 de la tarde, pero lunes, martes, jueves y viernes tenemos conciertos a las 8 de la tarde. Vean la cartelera y noten que hay tutti frutti de eventos, de charlas, de cursos, talleres, que tratamos de pues ver los intereses de muchas personas variadas y que tenga pues acceso el que guste, saber un poco de arte, fomentar ideas y también promover pues el ejercicio. El día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Gerardo Puertas. Me da mucho gusto porque Gerardo es un ciudadano que funge como consejero de nuestra secretaría. Él ha estado aquí como consejero ya en una administración anterior y continuó durante esta administración siendo consejero. Aquí les voy a decir algunas cosas sobre él. Él es un regiomontano. Estudió en la UDEM y también en Harvard. Y trabaja como profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que pues su sede está en Santa Catarina, pero es como la UDEM, que pues la mayoría de las personas están así en el límite de nuestras fronteras, pero la mayoría de sus usuarios son sanpetrinos. También lo que queremos que nos platique un poquito es un programa que tiene cultural que se llama Liberarte. Y bueno, pues ha publicado varios libros sobre derecho, historia y poesía. Le gusta la poesía. Y pues le invitamos a que nos platique un poquito cómo ve Gerardo la relación entre el mundo contemporáneo y la historia, de dónde sale su gusto por el arte y la historia. En específico, yo quería que nos platicara toda la cuestión de la historia, porque no tenemos muchas personas en el municipio que sean como conocidos por su amor por la historia aquí a la mano. Es decir, hay todo un grupo de cronistas, pero así en general parece como si la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes tiene más relación con gente del mundo de la plástica, por ejemplo, y no historiadores. Cuéntanos un poquito de dónde salió tu amor por el arte y qué es tu pasión por la historia. Gerardo, bienvenido. Gracias, Marta. ¿Cómo estás? Bien, contento. Mira, yo quisiera iniciar por decir a quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos, que como todos sabemos, San Pedro y Monterrey, porque finalmente pues integramos una unidad urbana, somos una comunidad que no se caracteriza precisamente por su aprecio ni por la historia ni por las artes. A mí me gusta poner como ejemplo qué ocurriría si un día nos despertamos
y no recordamos cómo nos llamamos, dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, qué edad tenemos, qué actividad hacemos, o incluso cómo cepillarse los dientes, cómo vestirse, cómo bañarse. Y algo semejante, me parece, sucede con las sociedades que no están atentas a la historia. Es decir, pierden sus referentes culturales más cercanos, más inmediatos, y en ese sentido, pues, tienen una identidad, vamos a decirlo, frágil. Por otro lado, pues, también todos sabemos que el arte es una de las manifestaciones más altas del espíritu humano. Ha existido, pues, si no desde siempre, casi desde siempre, y seguramente persistirá mientras la humanidad continúe sobre la tierra. Y como tal, pues, no es un adorno, no es simplemente algo lindo, sino que es una manera como nosotros, como seres inteligentes y sensibles y espirituales, podemos expresarnos a través de nuestra imaginación y de nuestras habilidades o capacidades. Entonces, pues también es fundamental para la vida de todos, no solamente de los artistas. Entonces, lo que nos estás diciendo es, la historia nos debería de dar nuestra identidad. Y así como yo digo, yo soy Marta Sañudo y sé de dónde nací y tal, así debería de ser como la identidad de nuestro pueblo. Así es. Me preguntas también cómo comienza mi interés. Bueno, pues se pierde en mi niñez más temprana. Formo parte de una familia en donde el arte, la cultura, la historia siempre han sido importantes. He tenido tanto por el lado paterno como por el lado materno, tanto escritores como pintores, como personas que han escrito sobre temas históricos, de manera que fue algo natural. Quizá también habría que decir que tuve para no decir suerte, la característica de nacer con unos padres que desde muy pequeño me llevaron a viajar a todos los lugares a los que ellos fueron, y en cada sitio pues acudíamos a los museos y a las galerías y a las obras de teatro y a las digamos a ver artes escénicos, y eso pues quieras que no va haciendo que todo esto sea una parte natural de tu vida. De hecho, debo confesarte que para mí una de las cosas más difíciles de este encierro es el no poder simplemente visitar los museos o las galerías de la ciudad. Qué bien, pues esto nos anima a los padres de familia a fomentar en nuestros hijos eso, ¿verdad? El que quieran o no quieran ir a un museo, pues darte una vueltecita, algo les deja a los niños, una mirada especial, un comentario, y eso, como dices tú, una como normalidad, ¿verdad? El arte, la cultura no es algo extra, como tú le dices, no es un añadido, no es un lujo, es parte de la vida. Nada más hay que tenerlo consciente. Así es. Bueno, tú estás a cargo de la Fundación Cultural PFGC, que significa Puertas Favila Gómez Castillón, junto con otros ciudadanos. Cuéntanos de esta fundación, ¿qué es lo que hace? Mira, Marta, también como parte de este mismo espíritu que recibí y que he ido desarrollando de manera natural a lo largo de mi vida, pues me surgió en el momento en el que cumplí 40 años, tengo 60, esta idea de que particularmente aquellos libros, aquella información bibliográfica, aquellas fotografías, aquellos documentos, aquellos objetos bellos
que yo había recibido sin hacer nada para tenerlos y que vienen de atrás, que otras personas los han ido cuidando a lo largo de varias generaciones, pues para mí es una obligación el conservarlos, el compartirlos y el transmitirlos de alguna manera más allá de mi ámbito temporal. Entonces, pues desde ese momento se generó el concepto que fui trabajando poco a poco, hablándolo con algunas otras personas que estaban en situación similar. Y hace aproximadamente 5 años, cuando cumplí 55, hablé yo con las autoridades de la Facultad Libre para decirles que pues esto es lo que yo iba a hacer, que en esa institución, en ese programa académico estudié, en esa institución he trabajado toda mi vida, es para mí mi casa académica y por lo tanto que, bueno, para mí sería un sueño que eso quedara resguardado allí. Hijo de esa institución. ¿Y qué supone físicamente? ¿Un cuarto? ¿5,000 libros? ¿Qué es? Mira, los números precisos no te los puedo dar. Okay. Los bibliotecarios que están trabajando actualmente en la clasificación calculan que entre libros, revistas, otro tipo de documentos, discos compactos, fotografías, etcétera, etcétera, debe haber alrededor de 40,000 piezas. También existen algunas obras de arte. ¿Pero son partes de la biblioteca normal de la escuela o esa parte, haz de cuenta, como un cuartito aparte? ¿Cómo sí. es? No, por lo pronto, desde luego, están, digamos, en mi casa, porque apenas se está trabajando en ese proceso de clasificación, que también ha tomado algún tiempo, porque los recursos no son muchos, y porque pues hay que tratar de hacer las cosas bien. Entonces, y la idea es que permanezcan ahí, digamos, los objetivos de la fundación son fundamentalmente 2. Hay un objetivo general que es fomentar, digamos, la cultura, las artes, particularmente la poesía y la música, y por otra parte, pues, poner a disposición de la comunidad esos acervos que se vayan reuniendo para que sean disfrutados por cualquier persona que esté interesada. En una primera etapa, eso se está haciendo ya de manera muy limitada, porque no hay un catálogo aún en línea, pero se está haciendo ya a través de la biblioteca de la facultad. En condiciones normales, pues habrá un catálogo en línea y una persona que tuviera interés en consultarla podrá ir a recoger el libro o el documento que desee 24 horas más tarde en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Bueno, yo estoy pensando así como usuaria, es decir, que tú nos hacías favor de enviar información sobre algunos libros y yo quiero saber, por ejemplo, supongamos que alguien que nos está escuchando quisiera tener acceso a libros antiguos, fotografías antiguas, ¿qué tendría que hacer? En este preciso momento es un poco complejo, como te puedes imaginar. Esperemos que esta situación de contingencia pase pronto, que la Facultad Libre esté de nuevo abierta, que su biblioteca esté en funcionamiento, y lo que tendría que hacer es o bien comunicarse a la Facultad Libre de Derecho, el teléfono es 80 48 25 00, pedir que le pasen a biblioteca y decir, bueno, pues estoy enterado o enterada que existe este libro, me gustaría consultarlo, y tendría ese libro pues al día siguiente
de su solicitud. Okay. No se requiere nada, no hay ningún costo, simplemente una identificación oficial para guardar ahí una referencia de quién tiene esa obra. Esto, como te decía, se ha estado haciendo a cuentagotas, sobre todo con personas de dentro de la comunidad de la facultad, tanto estudiantes como exalumnos o como profesores, pero incluso hacia afuera, alguien que de manera informal pregunta si existe tal obra y se le ha prestado con muchísimo gusto. Ok, bueno, Gerardo, yo que te conozco y comparto muchos de tus gustos, quisiera oír de tu parte esta situación que es la siguiente. Hay algunas personas que piensan que toda esta cuestión de cargar cosas del pasado es muy pesado y que estoy pensando, ojalá y me escucharan mis hermanas, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo es que tienes tantas cajas de cosas viejas? Ya tira todo eso. Y pues yo le he platicado a Gerardo que soy la heredera de muchos de los triques de mi abuela, que ella era la heredera de cosas de su abuelo, que era francés. Entonces tengo todo así como que un papelito en donde viene el bucle de mi abuelita de 1906, y que la sensación de la sociedad actual es, tira todo eso, ya ve ligero por la vida y como que más bien ve al futuro. A mí, igual que a él, nos duele el corazón, pero como lo tengo aquí enfrente, quiero que nos expliques por qué esto es como que un valor universal y no nada más como de temperamentos, porque pareciera que tú podrías decir, bueno, hay gente a la que le gusta esto y entonces pues ahí estamos los 5 locos que nos gusta ir a los lugares de antigüedades y somos coleccionistas y parece ahora en los ojos de otras personas como si hay algo pecaminoso en esto, ¿verdad? Porque qué mal que agarras tantos triques, o sea, tíralos, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? O sea, por favor, justifica y legitima todo el poder de cargar con el pasado. La mejor forma como podría contestar a tu pregunta es que pedirle a las personas que nos hacen el favor de estar presentes, que piensen qué sería la vida, qué sería su vida si no existieran las canciones favoritas que les han acompañado a lo largo del tiempo, si no existieran los libros que más les gustan, ¿qué perderían? ¿Sí? Y estoy seguro que la mayoría de ellas o de ellos nos diría, pues, me haría falta esto o aquello o tal otra cosa. Bueno, si eso lo catapultamos y pensamos en cosas, vamos a decir, más grandes, no necesariamente más importantes, porque pues el rizo de tu abuela o bisabuela que acabas de decir, para ti es algo muy importante, tan importante como el Partenón. Pero si pensamos en cosas más importantes todavía, pues imaginemos qué sería de este mundo si no conociéramos los textos de los grandes filósofos griegos. Y ahora recordemos cómo han llegado hasta nosotros, porque hubo... ¿Quién los conservó? ¿Quién los conservó? Uh-huh. ¿Sí? Porque hubo copistas, monjes copistas, que pasaron aquello a otros formatos, porque incluso la cultura árabe preservó ese conocimiento para Occidente. Entonces, pues si no hubiera sido por esos locos, por llamarlos de alguna manera, todo aquello se habría perdido. Uh-huh. Bueno, la buena nueva, lo que te estoy escuchando es que no tiene que ser un coleccionismo individual, lo podemos pasar a instituciones, que a mí me parece una forma muy buena. Es decir, yo ya le platiqué la posibilidad de decir, oye, de mi casa pequeña no poder
resguardar tanta cosa, pero si hubiera museos como el Museo de Historia que tenemos del Centenario en el municipio, que resguardara pues la historia de San Pedro, y entonces que las familias pudiéramos decir, oye, aquí están los textos, las cartas de mi abuela San Petrina, aquí los dejo para que especialistas o que quieran estudiar historia, antropología, sociología, puedan tomar apuntes. O piensen, por ejemplo, si tú quieres hacer una película ahorita sobre 1910 en San Pedro, pues necesitarías ver qué cocinaban, cómo se vestían. Todo eso, pues hay una memoria histórica, un archivo que deberíamos de tener institucionalizado. De nuevo, es nuestra identidad lo que nos hace que nos podamos parar sobre este escenario y tener referentes. Y si eso no existiera, pues simplemente dejaríamos de ser quienes somos. Así es que yo creo que por eso es importante. Y no hay que pensar en las grandes obras de arte, etcétera, etcétera. No. Te voy a poner un ejemplo que puede parecer tonto para muchas personas. Bueno, pues yo recibí el cuchillo pequeñito de juego de té de mi tatarabuela cuando ella era niña. Entonces, como tal, pues no tiene más valor que para mí, o en todo caso para quienes descendemos de ella. Pero si lo vemos de otra manera y lo analizamos como el juguete de una niña regiomontana que lo tuvo en su poder y jugó con él pues por ahí del 1850, pues es algo que tendría que interesarnos a todos como comunidad. Porque, a ver, trata de decirnos, yo estoy de acuerdo, pero estoy jugándole al abogado del diablo, que me encanta esto, para que quede muy claro. ¿Por qué el juguete de tu tatarabuela no es nada más algo tuyo y de tu familia, sino es algo que tú dices un valor universal? ¿Qué nos podría destacar, iluminar? Cuéntanos. Mira, en los objetos más importantes, desde luego, este cuchillito no es uno de ellos, pero en los objetos más importantes, como no hace mucho me tocó ver la cubierta de la Biblia de Carlos V. Bueno, cuando uno piensa en este personaje tan importante en la historia de la humanidad y de la cultura a la que pertenecemos, y ve eso, no puede menos que conmoverse de imaginar que ahí posó sus ojos, ahí estuvieron sus manos, ahí está de alguna manera plasmada la energía de ese ser que en un momento de la historia pues gobernó una buena parte del mundo, y que sin él tú y yo y los que vivimos en este sería país otra historia, no seríamos quienes somos. Ajá. ¿Verdad? Entonces, bueno, de la misma manera, todos los pequeños objetos son un testimonio de cómo se vivió en el pasado, de cómo se pensó en el pasado, de cómo se soñó en el pasado, y por lo tanto nos están hablando a nosotros el día de hoy. Me parece que en la situación de contingencia en la que estamos, ha quedado muy claro para quienes podían dudarlo, que son estos elementos de carácter espiritual, de cultural, carácter intelectual, sí, cultural, los que realmente tienen un valor y los que nos hacen ser seres humanos. Correcto. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo quisiera, creo yo, que quien te está escuchando comprende que tienes una sensibilidad peculiar y atrae. Yo pienso en alguien que dijera, ¿cómo puedo comenzar? ¿Cómo puedo comenzar a desarrollar ese gusto por desarrollar una imaginación que tiene que ver con la historia, de manera que me pueda conmover como lo hace a ti, el imaginarme que estoy poniendo mi vista en donde alguien de hace muchos siglos la puso? ¿Cómo empezar a desarrollar esa afinidad?
Pues a reserva de una mejor palabra, yo diría hay que soltarse, hay que permitirse que todas nuestras potencialidades físicas, psicológicas, intelectuales, espirituales, realmente florezcan a su plenitud, para que seamos mejores humanos. No se trata, quizá ni tú ni yo nunca vamos a ser Mark Spitz, como tampoco vamos a ser Albert Einstein o Miguel Ángel, pero eso no tiene importancia, ¿verdad? Lo que logremos hacer de deporte o lo que logremos hacer de arte, pues nos hará seguramente mejores seres humanos. Uh-huh. Y en ese sentido es, de nuevo, para nosotros de la mayor importancia. Entonces tú la invitación hace así como que un viaje interior espiritual de buscar quién eres y cómo puedes florecer con cosas muy sencillitas, poniendo atención a las cosas sencillas. También se me ocurre que otra idea es visitar, como tú lo haces, galerías, espacios culturales que nos permitan pues salir del aquí y de la ahora y usar la imaginación para otros tiempos y otros espacios. Podemos comenzar por cosas pequeñas. Me encanta a mí pensar como una misma canción, simple, sencilla, como un bolero mexicano. Si en este momento escucháramos Bésame Mucho, por ejemplo, los que estamos presentes en esta sala, pues cada uno va a estar evocando una vivencia igual, pero distinta. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso hace posible que esa obra musical nos hable íntimamente y pues nos ayude a acomodar nuestro ser. No sé cómo decirlo de una mejor forma. Lindo, pues lo has dicho muy bien. Entonces nos quedamos con esta invitación a recordar que la historia está allí en muchos lados, ¿verdad? En muchísimas cosas que damos por sentado, como los boleros mexicanos que todos conocemos, o si decimos Pedro Infante, pues se nos vienen Cantinflas, bueno, iconos del siglo XX, pero que eso se puede remitir más para atrás si tuvieras acceso a conocer más referentes. Y no necesariamente tienen que ser mexicanos, pueden ser, pues, como tú decías, el Partenón, y entonces te lleva a muchas otras experiencias. Pues claro, porque somos parte del mundo hispano, somos españoles en cierta forma, y no me refiero a un pasaporte. Sí, no, y cristianos, y entonces todo lo que implica el mundo cristiano. Y somos occidentales, a mí me encanta a los estudiantes, cuando les doy el curso de historia de Grecia, decirles, es que somos griegos, uh-huh. ¿Verdad? Eso que parece sorprendente, es la verdad. Sí, y en otro sentido somos también náhuatl. Así es, por supuesto. Y hay, o sea, son tantas identidades las que nos conforman, no es así una cosa monolítica, ¿verdad? Y esa es la invitación que les hacemos, a recordar que cultura implica todo esto, es un mundo inagotable, espiritual, que nos va pues revelando qué maravilla es esto de ser humano. Gerardo Puertas, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Marta, muchas gracias. La Secretaría de Cultura, Educación y Deportes te invita a quedarte en la cartelera del día de hoy, de esta noche, con un concierto muy lindo que vamos a tener a las 8 de piano, y después mañana y pasado y todos estos días. Ojalá y que sea pues un viaje interno, espiritual, de crecimiento, y externo, de imaginación, para que seas una persona más plena, como nos dice Gerardo. Muchas gracias.